Bienvenidos una vez más. Gracias por sintonizar, por resonar con esta información del día de hoy. Mi nombre es Rosmely Rodríguez. Entonces, la información de este video el día de hoy es muy importante, al menos para mí, ¿sí? Elegí hacerlo a través de la guía de mi propio yo soy, este video y esta información. Está en sincronía con las energías de este momento. ¿A qué me refiero? Energía de absoluta transformación. Energía de absoluta cierre, ya que en el 2026 algo muy distinto sí comienza a aperturarse. Es el año 1 y mejor dicho, es el año 1, es el año del reset planetario, ¿sí? Para una nueva raza. Por lo tanto, antes de eso hubo como un previo de estos 9 años que comenzó el 2017 y finaliza en el 2025, ¿sí? Sobre todo para las almas que tienen como acuerdo aperturar ese nuevo inicio, ¿sí? Del nuevo humano. Entonces, el 9 de septiembre es el gran cierre, que de este año 9, que es el cierre definitivo, ¿sí? Y las almas involucradas en ese inicio cierran con ello. Entonces, este cierre ha implicado realmente cierre de forma individual, ¿sí? Cierras de líneas de tiempo de forma individual y desalojo del programa anterior, que es el karma. Comprendamos que ese programa de supervivencia lo sostiene patrones y creencias, ¿sí? Y cada alma por individual que se hizo cargo de ir desalojando ese karma, se hizo cargo de esos patrones, ¿sí? Que han impactado en su vida y que son parte de ese karma a trabajar en esta encarnación. Muchos de esos patrones son parte del inconsciente colectivo, por lo tanto son patrones que repite un gran porcentaje de la población. Detrás de esos patrones, ¿sí? Hay heridas y aprendizajes que por lo general no son vistos por la inconsciencia y porque esos patrones te sumergen en un profundo vacío que te impide ver más allá, porque bloquea tu capacidad de discernir. Quiero que sepas que la mayoría de tus patrones que se convirtieron en fuertes experiencias en tu vida o un gran bloqueo, lo atraes de tu otra vida, ¿sí? O lo traes a través de tu otra vida. Eso no lo dudes nunca. Con esto quiero dejar claro que las memorias y aquello no resuelto en tu otra vida impactará en la siguiente para que la puedas resolver. Es por eso que hoy te traigo uno de esos patrones, sí, que se encuentra en el inconsciente colectivo. Y te lo voy a contar a través de mi experiencia, de mi propio proceso personal e individual que está sucediendo, que sucedió y que estoy dando el cierre como parte de mi desalojo individual de ese karma, ¿sí? Acá te lo voy a mostrar con muchos matices para tomar conciencia juntos. Y me gustaría que esta información, que no solo ha sido mi apoyo, hoy sea apoyo para ti, ¿sí? En tu propio desalojo karmático. Si no eres parte de este patrón, ¿sí? Pásaselo a alguien, ¿sí? Que considere sea parte de este patrón. Es más, así no lo seas, ¿sí? Así no seas parte de este patrón. Él igual impacta en tu inconsciente porque es parte del inconsciente colectivo. ¿Cuál es este patrón? ¿De qué patrón estoy hablando? El triángulo amoroso, el amante, la infidelidad. Parecen tres, pero realmente es uno. Si no lo has vivido como amante, lo has vivido como pareja. O muy probable, has tenido vínculos cercanos, ¿sí? De los que han experimentado esto, así que formas parte de eso, porque impacta también en tu inconsciente. Entonces acá no hay objetivo de juzgar, por supuesto, ni mucho menos de hacer sentir a alguien culpa, porque es parte de un proceso mío, de un desalojo mío individual, ¿sí? Me reflejo y me identifico muy bien. Entonces aquí el objetivo que es la toma de conciencia, ¿sí? Si eres parte o si eres la amante, sí, como sé que lo que se siente, puedes verlo más adelante, sí, porque es muy probable que estés bloqueada para recibir esta información. Ojalá puedas abrirte, pues ayudaría a tu alma a liberarse, ¿sí? Entonces, como dije, estos matices planteados es de acuerdo a mi patrón karmático, ¿sí? Traído de otra vida, ¿sí? Pero existen muchos más matices en torno a este patrón. Como servidora de esta transición hacia el nuevo humano, mi labor es ser coherente y transparente con mi proceso, ¿sí?
Y uno de mis objetivos como semilla estelar es impactar en ese inconsciente colectivo de forma positiva a través de trascender mi propio karma, que tiene un porqué, ¿sí? Por ser servidora de esta transición, ¿sí? No pretendo dar detalles de mis memorias, ¿ok? Al menos no por ahora, pero sí lo trascendental para que pueda impactar en tu proceso, en tu inconsciente, ¿sí? Y que logres también impactar y cambiar ese inconsciente colectivo. Mi labor es ser comunicadora y exponer mucho de lo que se calla, de lo que se ve prohibido y como un tabú, de lo que es mal visto y aún así se sigue sosteniendo, alimentando y nutriendo. Y es porque no se trascienden esos patrones, porque se vuelven a repetir una y otra vez desde esa inconsciencia. Lo primero que voy a contar es que ese patrón lo traje de mi otra vida, pero no porque en mi otra vida fui amante, no, yo era la infiel. En esta vida me tocó vivirlo por una vez, que fue más que suficiente, como compensación karmática. Experimentar la otra polaridad, la otra cara de la moneda, que en muchos casos puede ocurrir, ¿ok? Si te vas a identificar o si te identificas con esta información, pues va a ocurrir, ¿ok? Entonces, por eso aquí vamos a ver las dos caras de la moneda, el amante del infiel o el casado, ¿sí? Y es curioso porque cuando me piden mi guía es que asome esta información como parte del proceso de ese cierre, de ese karma que están teniendo muchos y seguirán teniendo, ¿sí? Porque este proceso seguirá todo lo que queda del 2025 y quien se dé el permiso, pues para poder dar el inicio, ¿no? Entonces, esa misma semana, observo en las redes un suceso que trascendió las redes y que tiene que ver con este patrón. Y lo más sorprendente fue el lugar donde sucedió, señores. Ir a un concierto de Coldplay es ir a trascender tus patrones, es sanar y liberar, si no lo sabías. Parte de la misión de ellos es esa. Y allí se reflejó de forma perfecta, sí, lo que está reflejando el inconsciente colectivo. Sí, y que ese inconsciente colectivo está pidiendo gritos, a gritos, ¿sí? Trascender ese patrón. Es una liberación que ya no se puede seguir siendo o que ya no puede seguir siendo sostenida, porque ya no está vibrando con la evolución de la energía que está sosteniendo el planeta y que está comenzando a trascender la raza, nosotros humanos que ya estamos puestos en un cierre para evolución. Y porque también es incoherente con el nuevo modelo o la nueva forma de comenzar a vincularnos. Ojo, eres libre de tomar esta información o no. De todas maneras, tu yo soy te va a poner al día, ¿ok? Recordemos que esta información viene de mis memorias de mi akasha, que no solo observé en mis registros akáshicos, sino que viene de mi labor, ¿sí? De ascensión, que implicó sanación y toma de conciencia, y que llevo 9 años de preparación, y que estoy en desalojo, ¿sí? Ese proceso implicó recordar muchas de mis memorias, porque en el proceso activé mi kundalini, y esta energía te va borrando lo que le llaman el velo del olvido, ¿sí? Ha sido un gran compromiso que he asumido porque mi compromiso es álmico. Hoy día tengo absoluta certeza de mis memorias, ¿sí? Y sé que llegarán muchísimas más memorias porque lo sé, ¿sí? Entonces, quiero que sepas, ¿ok? Que dentro de tu propio compromiso de ascensión también va a ocurrir. Esto no le pasa a unos pocos, sino quien se da el permiso, sí, de poder hacerlo. Y lo que más amo de este proceso es el nivel de conciencia con que puedes observar todo. La realidad cambia, la forma de percibirla cambia. No tienen idea, sí, créanme que la percepción es impresionante. Por ello no hay manera de que repitas los patrones principales que viniste a asumir, porque hasta te da risa verlo. Porque ya no combina, pero para nada, con la nueva versión, sí que se está construyendo. Ya no hay manera de identificarse, porque observas muy bien lo que hay detrás. Cuando estás desalojando un viejo programa, porque es que eso es lo que es, observas muy bien de que tu vida está destinada a esas repeticiones, porque es parte de un plan, ¿sí? Evolutivo que te invita a crecer, que te invita a ver más allá, que te invita a ir más allá. Y aquellos que llegan lejos en la humanidad es porque han realmente salido de ese programa. ¿Cuál programa? El programa de supervivencia, ¿sí? Cuando comienzas a desalojar el karma, lo primero que observas es toda tu vida. Y lo ves pero muy bien, ¿sí? Y observas que ha sido un perfecto reflejo de tus memorias y de tus heridas de otra vida. Sí, con esto te estoy asegurando de que tu encarnación actual es un reflejo casi perfecto de tus vidas pasadas o de tu vida pasada. Y para muchos, con la misma alma, sí, con las mismas almas, mejor dicho.
Y te lo estoy asegurando porque yo lo experimenté y porque lo sé y porque ya el planeta, señores, no sostiene el programa Karma. ¿Qué quiere decir esto? Que tu alma está desalojando y cerrando en esta encarnación todo, absolutamente todo lo que quedó pendiente para abrirse a un nuevo estadio de evolución, ¿sí? Porque para eso vino. Ese estadio de evolución implica vivirlo en Dharma, porque todo lo que debe crearse debe ser desde allí, ¿sí? Y debe ser nuevo, porque es bajo diseño divino, crear como el creador. Y para eso se debe desalojar el programa supervivencia para conectar con el programa de creación, que estará disponible a partir del 2026 para todos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se conecta? En automático, señores, cuando elegimos desalojar el otro programa. Entonces, comprendiendo este punto, vamos a seguir explicando parte de la raíz de donde se formó ese patrón, o mejor dicho, parte de la historia, donde ese patrón alimenta mucho más o impacta mucho más ese inconsciente colectivo, comprendiendo que ese inconsciente colectivo es alimentado por nosotros. Somos nosotros los que alimentamos ese inconsciente colectivo. Y lo asomo al observar la raíz de mi propio patrón, la raíz de mi patrón que viene, ¿sí? Del inconsciente colectivo o de la dinámica de la colonización que impactó brutalmente el inconsciente colectivo de América, que es donde elegí nacer, ¿sí? Por lo tanto, fue mi última vida, literalmente, ¿sí? Pero tuve otras encarnaciones similares con ese patrón, ¿sí? En Europa, ¿ok? Pero aquí lo que realmente impactó, que forma parte de la raíz y de que puedo observar en casi todas mis memorias, es una norma social establecida. En siglos anteriores fue el sello, ¿sí? En todo el mundo. Y más allá, ¿sí? De que los arreglados todavía podían ser distintos a los forzados, ¿sí? Realmente eran manipulados. Y me estoy refiriendo a los matrimonios arreglados por conveniencia. A eso me estoy refiriendo, a esa norma. ¿Por qué menciono esta norma? Porque es parte, señores, es parte de la causa de los triángulos. Quiero que comprendamos, sí, que eso no lo vivió tu abuelo o tu bisabuelo. Eso no lo vivió tu árbol de alguna manera. O sea, me refiero cuando lo percibe desde ese lugar, ¿no? Quiero que sepa que eso lo viviste tú también. Si no es solo la historia de tu árbol, es tu propia historia, por eso tu árbol lo refleja muy bien, porque tu vibración se sincroniza con esa misma vibración de tu árbol, ¿sí? Por lo tanto, es también la tuya. Y lo vemos separado, porque no recordamos nuestra historia. Por eso se repite y lo repiten un montón de personas, ¿sí? Bajo un contexto distinto, perdón. Sí que se supone es de libertad, ¿sí? Y realmente eres libre cuando te liberas de ese patrón desde la conciencia, ¿sí? Dejas de repetirlo desde la inconsciencia por no recordarte o por no observarte, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Recordemos la esencia de estos matrimonios arreglados, que es fundamental dentro de la toma de conciencia de este patrón, ¿sí? Primero, sociedad completamente patriarcal, señores, donde la mujer estuvo en absolutamente en segundo plano. En segundo plano. El hombre acá tenía todo el control. Si la mujer era la subordinada, ¿sí? Y aún siendo de la élite. ¿Sí? Había leyes que aniquilaban su propia libertad, ¿sí? Por lo tanto, la mujer era sometida en todos los niveles, en todos los estratos sociales. Y debía ser sumisa. Y aquí la palabra sumisa va a ser clave dentro de este patrón, ¿ok? No tenía voluntad propia, pues era el sexo débil, así, para esa forma de percibir desde ese otro lado, era el sexo débil, ¿sí? Entonces, esta sumisión llegó hasta la realeza, hasta allí llegó. El matrimonio era por interés, no por amor, y debías tener sexo obligatorio porque la obligación de la mujer era poblar. La mujer estaba bajo la potestad de su padre, ¿sí? Y él elegía por ella, y al casar, y con quién casarse, ¿sí? Que en muchos casos decían, ella podía elegir cuando fue un poquito más evolucionado, pero era manipulada. Nunca tuvo la acción realmente de elegir, porque siempre fue manipulada y controlada, porque necesitaba guardar lealtad familiar gracias a la religión. Entonces cuando salía de la potestad de su padre, quien elegía todo por ella, pasaba bajo la potestad de su marido, ¿sí? Entonces,
Ahora bien, la obligación era que la mujer fuese sumisa, pero somos seres humanos, señores, y siempre hubo un llamado álmico allí, hacia ese deber ser. Hablo de los dos géneros. Sí, esa norma guardaba siempre nuestra capacidad de poder elegir desde nuestro deseo álmico. Sí, somos almas, ¿ok? Y esa norma se convirtió bajo ese inconsciente, donde esta es mi obligación, sí, pero soy movido por un deseo álmico. Por lo tanto, la mayoría eran infieles. ¿Y quiénes eran los principales infieles? Los hombres, por supuesto, porque eran los que llevaban la batuta de todo el sistema. Y la mujer era la sumisa, por lo tanto era la amante en su mayoría, porque siempre estaba en un segundo plano. Aún se mantiene en ese inconsciente para la mayoría sostenido desde un segundo plano. Entonces aquí lo más triste es que no solo era la sumisa, la amante, sino también la casada. Pero ¿cuál era la diferencia? Que la casada sentía que era la elegida legalmente. Soy la elegida. ¿Qué es lo que busca el inconsciente del amante? Ser la elegida. ¿Sí? Por eso muchas veces soportan las casadas y muchas veces lo saben. ¿Sí? Y lo callan, y lo ocultan, y lo reprimen. Porque soy la elegida. Y por muchas cosas más que alimentan ese patrón, ¿ok? Entonces, dentro de esa misma dinámica, muchas mujeres que sí existían, porque soy parte de eso, había mujeres rebeldes también, que se rebelaban contra ese sistema, ¿sí? Pero estaban casadas, y que fueron casadas, mejor dicho, por obligación, ¿sí? De este tipo de matrimonios, fueron infieles, porque sentían ese llamado álmico, ¿sí? Y créanme que la mayoría fue brutalmente castigada, ¿ok? Esta cruel realidad trajo un gran tabú, porque quien realmente manejaba todo esto era la religión. Por lo tanto, había muchísimo, bajo esta dinámica, mucho pecado y mucha culpa. Acá no valía tus sentimientos, sino tu obligación, ¿sí? Esta norma trajo consecuencias muy crueles a tu capacidad de ser soberano y libre, ¿sí? En tu propia elección. Incluso en la actualidad, señores, porque al no recordarlo vemos, o mejor dicho, no vemos que eso sigue manejando nuestra propia vida, que eso sigue manejando nuestro propio destino, porque es lo que atraemos y es lo que proyectamos. Es lo que atraemos, porque es lo que proyectamos, ¿sí? Y en esta parte entro en las heridas que ocasionó y en los aprendizajes, ¿sí? En mi última vida yo fui casada, ¿sí? Bajo un matrimonio, sí, por conveniencia. En muchas vidas, pero realmente aquí menciono porque traje todos mis patrones a esa última vida, ¿sí? Entonces, que fue los recuerdos en Europa, ¿ok? Entonces traje todos los patrones juntos en esa última vida. Eh, Era obvio que no amaba a esa persona, sí. Y fui manipulada, donde debía, pues, eh, guardarle lealtad, realmente, sí. A mi clan, a mi árbol, a mi familia de ese momento, ¿no? Antes del matrimonio, yo mantuve una relación, ¿sí? A escondida, desde el alma, porque no tenía realmente esa persona, no tenía las características, por así decirlo. Eh, no le convenía a mi clan de acuerdo a sus características, de acuerdo a la conveniencia del clan, ¿sí? Yo debía guardar mi propia pureza para alguien que ellos pudieran elegir, sobre todo mi padre, que era el que elegía, ¿sí? Por supuesto, eso no sucedió, ¿ok? Y no guardé ninguna pureza, ¿sí? Entonces, bajo esa dinámica mantuve un triángulo, ¿ok? Por mucho tiempo, cuando fui casada, ¿ok? Entonces, al no poder sostener esa relación que realmente quería, ¿no? Entonces, sin poder elegir, porque había hasta amenaza de muerte, porque así se manejaba todo dentro de esa época, ¿sí? Ese hombre con quien estaba casada era un excelente hombre, pero no lo amaba. No podía estar con él, y mucho menos darle hijos, y eso no sucedió, ¿sí? Entonces, bajo esa presión, la dinámica se volvió tóxica, muy tóxica. Yo salí embarazada de mi amante, y eso hizo, o fue lo que, mejor dicho, obligó, ¿sí? O me obligó a mí misma a que me fuera con él. O sea, llegué hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Entonces esto trajo rabia, esto trajo odio, ¿sí? Entonces, y venganza, por supuesto, ¿sí? Eh, Mi amante muere por magia negra, ¿sí? En mi quinto mes de embarazo, ¿ok? Eso me causó un gran shock, pero un gran shock. Entonces, porque no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, estaba sola, porque todos estaban en contra de mí. Tuve que volver con ese hijo, ¿sí? Para que el esposo que tenía pudiera ayudarme con ese hijo. Entonces, sostuve la culpa, ¿sí?
y me hicieron sentir culpa por todo lo que me quedó de vida y sostuve mucho maltrato psicológico, ¿sí? Por todo lo que me quedó de vida hasta el día de mi muerte realmente, ¿no? Entonces, hoy día pues agradecí a esa alma al haberme ayudado a mi hijo, ¿sí? ¿Y sabes qué? Le agradecí en esta vida porque la pude reconocer. Entonces, ¿qué quiero que veamos aquí? Que cuando estás bajo control, cuando estás bajo sumisión, manejado por un programa, ¿ok? Donde todo estaba a favor del patriarcado, donde todo estaba a favor del poder, pierdes tu libertad, pierdes tu soberanía. Obvio, no vas a poder elegir nunca, ¿ok? Porque otros lo hacen por ti. ¿Por qué crees que hay personas que aún siguen bajo esa dinámica? Porque estuvieron bajo esa dinámica, bajo esa misma presión. Entonces, se abren profundas heridas que te marcan durante de encarnación en encarnación y la tienes en esta, ¿sí? Te mueves bajo esa misma herida, causando, por supuesto, a todo tu alrededor, ¿sí? Muchas más heridas desde esa misma inconsciencia, bajo esa misma circunstancia, porque no estás pudiendo manejar tu realidad, porque siempre la manejó otro, ¿sí? Y realmente esas personas no buscan hacer daño, porque es que no se busca hacer daño, porque solo se está buscando la libertad. Es el alma moviéndose que está buscando su libertad, porque eso es lo que hace el alma. Y queridas, principales son las que abre este conflicto, esta dinámica. No te sientes aceptada, te sientes completamente excluida y se abre una búsqueda de aprobación y de validación siempre afuera, por supuesto. Esto incluye a las dos, casada y amante, porque en un matrimonio arreglado hay dificultad de valorarse a sí mismo y de merecer el amor. Entonces te esfuerzas excesivamente todo el tiempo para que el otro te valide y te acepte. Te cuesta poner límites porque estabas bajo la sumisión, esa es la huella, ¿sí? Porque siempre otros eligieron por ti. Entonces, la mayor herida realmente, una de las mayores heridas es no sentirte, mejor dicho, vista o elegida, visto o elegido, porque aquí también está, ¿sí? Heridas de hombres, ¿ok? Muchos de esos hombres estuvieron también en el programa esclavitud, ¿ok? Bajo esa misma sumisión. Entonces, esa infidelidad, por supuesto, produce miedo, muchísimo miedo. Miedo al abandono. Se abre la herida del abandono. Este miedo se vuelve obsesión y esta obsesión se vuelve dependencia, ¿ok? Cuando no es sanada, cuando no es vista, cuando no es observada. Entonces, todas heridas van pasando, o todas estas heridas van pasando vida tras vida. Y la vas a repetir en tu infancia, por eso es que se llaman heridas de infancia, ¿sí? Esto abre un caudal de heridas más, pero yo solo pongo aquí las más, lo esencial, ¿ok? Sobre este patrón. Entonces, no hay manera, señores, no hay manera de que no repitas esa herida, porque el objetivo de tu alma es poder trascender eso para que puedas llegar a ese estado de libertad, que es lo que va a buscar tu alma siempre y mucho más en este momento. Entonces, esas heridas se fueron puliendo y profundizando siglo tras siglo, ¿ok? Entonces, en el siglo XVIII, donde supuestamente el matrimonio comienza a ser, tú sabes, mucho más evolucionado, donde se intenta respetar los sentimientos del otro, ya en el inconsciente, pues, colectivo, quedó la gran marca, quedó la gran huella, ¿sí? Entonces, ya las personas, por supuesto, estaban bajo ese patrón, ¿sí? Entonces, las personas iban repitiéndolo ya, encarnación tras encarnaciones, entonces repetían el patrón una y otra vez de vuelta. Entonces, porque repetían todo lo pendiente, muy simple, venían a repetir todo lo pendiente. Pero como hay un gran velo del olvido, no recuerdas. Entonces, lo repites de forma inconsciente. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Te vuelves víctima, eres la víctima, siempre hay un culpable, y es donde se abre el gran control, ¿no? El querer controlarlo todo a través de esos miedos y esas heridas que se van abriendo. Por lo tanto, jamás se asumen las heridas, sino se alimentan más y más y más. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un gran porcentaje que cree que elige el matrimonio por sentimiento, cuando inconscientemente lo está haciendo, no porque quiero ser feliz, sino porque quiero seguir alimentando aquello. Porque es que si no lo estoy casada, no soy la elegida. Si no estoy casada, no estoy en el deber ser. No tengo valor, ¿sí? No tengo nada de valor. Y muchos de esos matrimonios son una proyección de todas tus vidas pasadas. Por eso el conflicto en la mayoría de ellos.
es natural, porque aún no se, no se enteran, no se asumen, ¿sí? No se enteran que tienen que hacerse cargo de toda esa basura que vienes arrastrando vida tras vida, porque están dormidos, porque están inconscientes. Entonces, eh, ¿y qué pretendes? Que casándote, sí, el otro cubra, se haga cargo de toda esa basura. Sí, si no se cubre allí, pues lo busco que alguien afuera me lo cubra, así de sencillo. Entonces la misma miseria repitiéndose una y otra vez. Y siempre va a haber, mejor dicho, la salvadora. La salvadora tiene que estar ahí, ese prototipo va a estar disponible. Porque es parte del patrón, es parte del inconsciente, ¿sí? Es parte de la repetición. Entonces, la salvadora, la amante, siempre va a estar dispuesta a tener ese papel, ¿sí? De amante sumisa, ¿sí? Porque el pulso de mi herida siempre va a ser correspondido desde el mismo lugar. Objetivo, ser liberado y trascendido, pero bajo un inconsciente y bajo tantas heridas y un sistema, pues lo que hago es ser la víctima y siempre está el culpable afuera. ¿Para qué voy a mirar adentro? Ni sé con qué se come eso, ¿verdad? Esta vida proyecté mi última vida y me tocó cerrar los patrones. Mi corta fase de amante, o en mi corta fase de amante pude observar que fue la fase de mi vida donde experimenté el mayor vacío. Yo tengo una poderosa capacidad de poder leer las energías, porque fui sacerdotisa en otros tiempos. Cuando estás en triángulo amoroso, para ponerlo más, describirlo mucho más crudo, pierdes por completo tu energía vital, ¿sí? Porque estás compartiendo tu energía. La amante, por más que se la quiera dar de mujer independiente y madura, hay una mujer muy herida por dentro. Si no estuviera herida, señores, si no estuviera herida y partida en 1000 pedazos, porque esa es la realidad, atraería algo estable a su vida y no se fijaría jamás en eso. Es que ni siquiera pudiese proyectarlo o atraerlo, no está en su campo. Es muy simple, porque entendería muy bien su valor, pero eso no lo ve, no lo puede ver porque está demasiado partida o quebrada para poder verlo. Es alguien que no se siente valorada, no puede ver su valor, no puede ir más allá ni ver más allá. Cuando no hay libertad emocional, y eso hay que entenderlo, porque no hay sanación interna, no puedes ver claramente, no puedes ver claramente eh, te- y mucho menos poder sanar tus propias heridas, no sé cómo explicarlo. Entonces te metes en un vacío, ¿sí? Existencial, y ahí es donde te metes en esa relación de pareja, ¿sí? Porque sientes que no mereces el amor, porque hay una gran culpa inconsciente repitiendo el programa, ¿sí? A través de eso. Entonces, ¿cuándo sucede más esto? Cuando estás atrapada en tu vida, cuando hay una etapa en tu vida donde no hay dirección, donde te sientes perdida, donde no sientes quién eres ni hacia dónde vas. Entonces no le ves sentido a tu existencia. Estás en esa etapa. Entonces, entonces estás abriendo mucho más, despertando mucho más ese papel de sumisa en ti, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que aún no me asumo, porque aún no he comprendido a elegirme. Y como no me elijo, soy la salvadora de otros, porque yo siempre estoy en segundo plano e inconscientemente estoy esperando a que alguien me elija, ¿sí? A que me puedan elegir, a que me elijan. Y mis memorias terminan llevando el mando de mi vida. Por lo tanto, no soy la que lidero, yo no lidero, porque la mujer que realmente lidera, se lidera y se siente tan completa que jamás aceptaría migajas, señores. Se transforma en una mujer de alto valor porque se reconoce, ¿sí? Se respeta y es capaz de asumir una relación. La amante es alguien que no quiere asumir una relación porque no se ha asumido. Vuelvo a repetir. La amante es alguien que no puede asumir una relación porque no se ha asumido. Y se pierde lo hermoso, ¿sí? Que es poder experimentarse desde la libertad, ¿sí? Con un vínculo sano, donde no haya
irrespeto, desconfianza, donde no duela, donde no pueda estar yo en segundo plano. Y si no se respeta, por supuesto que no va a respetar la otra parte, jamás. No va a respetar esa otra parte. Entonces, le importa un pepino, para ser sincera, ¿sí? Y es la que más máscara tienes, ¿sí? Porque no le interesa. Lo único que le interesa es ser validada y reconocida, ser la elegida, ¿sí? Entonces, como no atrae un vínculo estable, porque no puede atraerlo, señores, porque está rota, busca esa forma a través de la manipulación, de lograrlo con el amante. En forma de manipulación, señores. No me vengan a decir que no porque yo estuve allí. Entonces, entendí muy bien lo que se mueve allí, ¿ok? Entonces, desde el amante, desde lo inestable, lo busca, desde lo invisible. Entonces, esto no se trata de moralidad, se trata de toma de conciencia, señores. Como ella o él no se asume, por consecuencia va a traer el que no se asume y va a entrar en un matrimonio donde no se están asumiendo. Entonces, por supuesto, no va a traer una relación estable, va a traer las mismas heridas, porque no se asume. Entonces, va a traer quien no asume sus responsabilidades emocionales en un matrimonio. Acá no hay responsabilidad que es el infiel, señores. Acá el responsable son los dos, que no terminan de asumirse como pareja, ¿sí? O no terminan de asumir en ese momento que el matrimonio requiere una transformación. Y si ya entraron en esa fase, no terminan de asumir que se terminó, señores. Entonces, no quieren asumir que se terminó y la amante no está allí porque ella es la propia. Ella está allí porque está asumiendo algo que no le pertenece, que no es su problema. E insisto, alguien que no se asume, que no está asumiendo en ese momento su matrimonio, no tiene la capacidad de realmente asumir o elegir al otro. ¿Y cómo me hicieron ver esto que lo observara en la otra vida? No se trata de elegir, Rosmelia, a tu esposo o a tu amante. Se trata de elegirte a ti misma. Porque cuando pierdes tu energía vital, pierdes tu capacidad de ver con claridad, de poder asumir y elegir correctamente, se pierde todo eso. Te hundes en una ilusión y te vuelves dependiente de algo. Entonces, ese algo es lo que te estás consumiendo, por Dios. No es lo que te está haciendo feliz. Entonces pierdes la capacidad de poder liderar tu energía. ¿Y por qué? Porque estás compartiendo tu energía. El amante complace en lo sexual. Y esto es cruel lo que voy a decir, pero es real, señores. El amante cree que está satisfaciendo deseos cuando realmente lo que está haciendo no está haciendo vasija, está haciendo el bote energético de la miseria del otro. Porque ese campo que comparten entre los dos, ahí se transmiten todas esas heridas y esa basura que aún no se ha asumido, vida tras vida. Por eso la esposa o el esposo siempre sienten, no es que tengan un sexto sentido, porque también lo es porque estás compartiendo la energía a través del campo. Señores, la energía es información y le estás transmitiendo al otro, a tu esposa o a tu esposo que estás con otra. Siempre va a sospechar, porque tú mismo se lo transmite, a menos que elija, sí, hacerse, sí, la sordomuda, como muchas que quisieron callar, sí, y que es parte de alimentar el patrón. Pero siempre la información la traspasas. Nunca olvides eso, ¿ok? Cuando eliges ser un hombre libre, como siempre lo digo, y acostarte con cualquiera, ese es tu problema, está bien, es tu elección, ese es tu campo. Y la persona que elige estar contigo, sí o no. Pero cuando eliges un compromiso de estar con una persona, asúmelo o asume de una buena vez cuando ese vínculo se termina. Y debemos entender que muchas almas no están aquí o no vienen para estar para toda la vida, señores. Ese es parte de ese cuarteo de libertad que se hizo en esa dinámica. Ok, la mayoría, estoy hablando de un 99.9% y no estoy exagerando, es parte del programa, es parte de la dinámica. No están para toda la vida. La que está para toda la vida es la que decide perder su libertad y soberanía, que esa no es por lo que vino el alma. El alma vino a obtener su libertad y soberanía. Lo siento por la que quieran ver a su esposo como amigo hasta que la muerte los separe y lo respeto, pero eso no es la esencia del alma y mucho menos su compromiso álmico. ¿Ok? Debemos entender eso. La mayoría de los vínculos que atraemos por matrimonio es para proyectar esas heridas y para asumir esa transformación. O se transforma o se vuelve algo tóxico donde se culmina y se termina. O termina
tu vida desde esa parte tóxica o culminas tu vida coartando tu libertad y soberanía callándote. Ahí tú eliges, pero todas esas personas las atraemos hasta cierto punto donde elegimos transformarnos y aprender juntos. Y tiene un punto, tiene una cumbre, ¿ok? Porque nuestros vínculos de pareja es el espejo más directo. Es el espejo más directo que nos va a mostrar nuestras heridas. Entonces vienen en un punto, cuando trascendemos muchas de las cosas con ellos, la relación empieza a culminar porque empieza a culminar el objetivo del alma. ¿Sí? Si te quedas, vas a volver eso en un estado de esclavitud. Y en la misma alma elige, ¿ok? Nunca olvides esto. El verdadero amor no te adormece, te despierta. No te endulza, señores, te transforma. Y esto va para el amante. No andes con personas casadas o con casados mientras intentas encontrar el verdadero amor, porque eso no va a suceder, porque vas a proyectar exactamente lo mismo. Y el amor se encuentra cuando ya te has asumido y te has encontrado a ti misma. No lo vayas a olvidar nunca. Solo pregúntate, ¿estoy creciendo o me estoy perdiendo en este proceso? La pregunta más interesante que debemos caer todos cuando caemos en eso. Para los dos, no todo lo que a través de ese fuego que ilumina, ¿sí? Es ese fuego que arde, no es nuestra misma sombra ardiendo, señores, pidiendo ser asumida de una buena vez. Por eso está el bendito apego que se confunde con obsesión, con wow. No, estás dentro de una ilusión donde no puedes ver más allá porque estás bloqueando tu capacidad. Entonces, si necesitas al otro para poder sentir que vales, no eres amada y no vas a ser amado ni amada nunca. Estás siendo dependiente del otro. Y nunca olvides, no puedes apagar tu luz para sostener un vínculo. No puedes apagar tu luz para sostener un vínculo. Y si aceptas ser la amante o el amante, cuando te duela y te arda, ser responsable y no justifiques jamás tu agonía, ¿ok? Entonces, el amor consciente no te salva de tu responsabilidad jamás, te la va a exigir siempre, ¿ok? Y para que quede mucho más claro, un amor consciente y destinado no proyecta, ¿sí? O no proyectado, mejor dicho, no responde a deseos, sino al estado de la conciencia. Y quede muy claro, señores. Si alguien entra con el objetivo de conquistarte a través del deseo, las heridas que posee van a ir directo, pero directo, a drenar tu energía vital. Porque la energía vital es la energía sexual. Y esa es la energía que comanda y lidera nuestras emociones y pensamientos. Es esa. Entonces ese tipo de atracción te destruye tu campo porque va directo a tu energía vital y te lo destruye en 1000 pedazos. ¿Sí? Una atracción sana, ¿ok? Escucha, y genuina, no utiliza el deseo como conquista, señores, porque los heridos, ¿sí? Que no se asumen, siempre van a buscar el deseo para llenar sus vacíos como una salida rápida. Jamás van a asumirlo. No asumen su herida porque no se asumen. Entonces la energía vital y sexual es la parte más importante y es la clave para poder trascender este patrón y todos, ¿sí? Y en el próximo video te lo voy a contar, ¿ok? Quiero decirte algo más importante si te identificaste con este video, con esta información. Quiero decirte que acabo de impactar directamente a tu inconsciente, ¿ok? Bienvenido a tu despertar. Yo en esa vida no me asumí. Y he pasado toda esta encarnación tratando de hacerlo. Y en esa vida hice muchísimo daño, ¿sí? Y en esta vida se me presentó la proyección para asumir lo que no asumí estando casada en esa vida y para asumir lo que se siente estando del otro lado de la polaridad. Y en muchas de esas proyecciones de esta vida la hice con las mismas almas, señores, con las mismas almas. Porque vine a liberarlos y vine a liberarme para poder asumirme en amor consciente, que fue a lo que vine. Y quiero que sepan que lo hice con mucho coraje, porque vine a hacer eso. Y sé que tú también puedes hacerlo porque viniste a eso. Nos vemos en un próximo video. Te honro,